Alabar al Señor. Como pasa cada sábado, tomen asiento a aquellos que quieren tener más frío, siéntese. Cuando sientas frío te levantás, te pones, yo no me molesto si te pones a hacer un par de movimientos allí de tumba. Todo sea para que la palabra de Dios llegue y que no sea una excusa. Miren, esta noche tenía allí justamente había algo que hasta hace minutos el Señor no me revelaba, cuál iba a ser el mensaje para esta noche. Y estaba entre dos puntos que son dos de las situaciones que más nos encontramos en los jóvenes. Digo, Señor, hablaremos, obviamente, por supuesto, a través de la palabra de Dios. Pero digo, cuán común se ha hecho las excusas en nuestras vidas, ¿no? Como jóvenes, aquellos que están enfrentando ya han salido de la juventud, hemos salido de la juventud y estamos entrando en la edad joven adulto, y a lo mejor ya hasta nos estamos yendo joven adulto, ya estamos siendo ancianos jóvenes. Tratamos de meter la palabra joven en alguna etapa de nuestras vidas, pero ya está, ya fue. Yo me acuerdo, alguien hace unos años me hizo sentir tan mal, una radio que dice, ya a partir de los 34 dejamos de ser jóvenes, la sangre de Cristo tiene poder. Yo ya tenía como 39. La cuestión que en esta noche, todo lo que estamos aquí, frecuentamos mucho a las excusas, ¿no? A los miedos, ¿no? Pero no ese es el tema que quiero compartir con ustedes, porque hay algo muy, justamente no sé si me habré inspirado en la muda de ropa en estos días fríos. Le comentamos que seguramente esto va a quedar grabado en la máquina del tiempo, y de aquí a 30 años los alienígenas nos van a sacar las grabaciones y van a escuchar este mensaje. Le comentamos que hoy hace mucho frío en la ciudad de Córdoba, y no solamente en Córdoba, creo que es una cuestión nacional, una ola polar. Así que se acabaron los machos. Está nevando en las altas cumbres. Se acabaron, vieron, nosotros venimos como hijos de Dios, no nos alcanzan las camperas, venimos a la iglesia así, pero vemos jóvenes de tu misma edad en las puertas de los boliches y están descocadas las chicas. Los varones remera mangas cortas, y si se pueden arrancar las mangas, se las arrancan, ¿no? Así éramos muchos, ¿no? Así eran muchos antes de conocer al Señor. No te importaba el frío, no había excusas, no había ningún otro motivo. Ibas con un objetivo. Hoy venimos a la iglesia y nos hace frío, nos tapamos, nos hace frío, me dan el té y se me enfría el toque. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes, porque hay algo muy especial que creo que nos tiene que hacer reflexionar. Yo creo que en esta noche, no sé si te imaginarás, no sé si en algún momento, yo me acuerdo que en el invierno en Anizacate con mis amigos, y cuando digo mis amigos no tenía un grupo de 90 amigos, yo tenía 2 amigos, 3 amigos, nada más que uno es ex amigo. Mira que algunos dicen, te escribí, no me respondiste, pará, hace 2 minutos, chau, te bloqueé. Pero ¿qué pasaba? En pleno invierno nos metíamos al río Anizacate. Yo tenía en mi mente, yo decía, a cualquier temporada del año que vayas a Mar del Plata, alguna vez alguno ha ido al Mar del Plata o al Mar de Chile, es agua helada, por más que vayas en pleno verano, hace 34 grados afuera, pero te metes al agua, te congelas. Y yo tenía ese pensamiento, yo decía, si vos vas al mar en pleno verano y está helada el agua, es lo mismo que en invierno esté helada el agua en el río Anizacate. Así que nos metíamos, no sé para qué, pero la experimentamos. Hoy ni loco lo haría, ¿no? Pero, ¿por qué comparto esto? Estamos, poquito de frío, abrígate. Un poquito más de frío, me abrigo más. Y empezamos a protegernos, y aún así por allí es insuficiente todo lo que abrigamos nuestro cuerpo. Pero miren, esto me hizo recordar mucho. Me puse a analizar, hay un pasaje bíblico, en la palabra de Dios menciona, justamente ni siquiera menciona el nombre, pero hay un joven, dice la palabra del Señor, en la noche de pasión de Jesús, la noche del arresto del Señor. Si usted me acompaña, vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Marcos, capítulo 14. Hay algunos que agarran la Biblia y la soplan porque se le han quebrado los dedos del frío. Ahí tenés que demostrar, si es tu novia, vos metés la mano en los bolsillos y decirle, gira la hoja, a ver si está dispuesta a darlo todo por ti. Y las chicas aprovechen, si es tu novio, si él va a ser un buen hombre, va a ser atento, ya te trajo un cafecito caliente, ya estás tomando un tecito bien caliente.
Si Él va a ser el varón que va a cuidarte para el resto de tu vida, ya tienes tus piecitos en agua caliente, en una palangana, la trajo Él exclusivamente para el horario de la palabra. Otro día hablaremos acerca de las relaciones que no te convienen. El diablo vestido de mujer y el diablo vestido de jovencito atractivo. Son títulos que se me están ocurriendo. Libro de Marcos, mire lo que dice la palabra de Dios, si ustedes me acompañan. Espero que se lo dije a usted, no lo busqué yo todavía. Libro de Marcos, capítulo 14, versículo 51. ¿Se lo dije el versículo? Este pasaje habla acerca de una persona misteriosa. La palabra en las escrituras hablan y mencionan que era un joven, una personita. No era un adulto, no era un adolescente, no era un niño. Había alguien que llamó la atención al escritor del libro de Marcos para que quede allí asentado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y lo vamos a leer desde el versículo 49. Esto menciona la palabra para aquellos que nos escuchan, aquellos que no hicieron bien las tareas, los que no trajeron la Biblia. La palabra de Dios habla de la última noche del Señor. Ya había pasado, este pasaje que estamos a punto de leer, es un pasaje que está posterior a la cena, la última cena. Ya habían instituido la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo estaba en el lugar del Getsemaní, en el monte de Getsemaní, y previo a lo que iba a ser el arresto del Señor. En ese lapso de tiempo sucede esto que estamos a punto de leer. Dice la palabra, libro de Marcos capítulo 14, verso 43. Luego hablando, él aún vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese aprendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro. Le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Presten atención a esa palabra porque esto va a ser eco durante toda esta noche. Dejándole a Jesús allí, huyeron. Y se me perdió la palabra. Ahí está. Versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Vamos a detenernos allí. Cierto joven, y este joven no quedó ni evidenciado nombre, apellido, ciudad, ni club de fútbol al que pertenecía. Dice la palabra de Dios, hubo un joven en esa noche que quizás no pertenecía al grupo de los discípulos del Señor, porque todos los discípulos habían abandonado al maestro. Ya era la última noche, y mire qué importante que esto sería para que lo analices en tu vida. Momentos difíciles como lo que atravesó nuestro Señor Jesús. El maestro estaba atravesando el peor momento de su carrera, el peor momento de su momento ministerial, en un tiempo bastante triste y difícil, y todos los que él le había enseñado lo habían abandonado. Pero dice la Biblia que había uno que no lo había abandonado, más bien atravesando todos los peligros, todos los riesgos que conllevaba estar cerca de Jesús. Esa persona, ese joven anónimo, ese joven que queda allí de incógnito, dice la Biblia que él no le abandonó, él estaba allí. Y no estaba de las mejores condiciones, no estaba como en esta noche nosotros estamos totalmente abrigados, totalmente protegidos en nuestro cuerpo. Menciona la palabra de Dios algo muy extraño que quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron.
le arrestaron, le quisieron, lo tomaron. Estos soldados que venían que le habían apresado a nuestro Señor también pusieron manos sobre este joven, sobre esta jovencita. Y de repente es allí donde tenemos que saber qué hacemos, cuáles son los riesgos de seguir al Señor. En otra oportunidad vamos a desarrollarnos, no quiero perderle el punto de esta noche, pero mire cuánto debemos atravesar para seguir a Cristo, cuántos peligros nos acechan por simplemente seguir al Señor, por simplemente estar cerca de Dios, por pertenecer a una congregación, por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser un joven cristiano. Vamos a atravesar muchos peligros muchas veces, pero de eso se trata el Evangelio, de ser valiente. De eso se trata el Evangelio, no abandonar nuestra fe, no abandonarlo al Señor, lo que hemos conocido. Como alguien le había dicho días atrás, ¿a dónde huiremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pero el maestro miró y ahí estaba Pedro, había quitado esa oreja del soldado. Pero muchas veces estamos en el lugar indicado, pero nuestro corazón todavía no ha comprendido el propósito divino. El Señor se lo había anticipado muchas veces lo que iba a suceder. Ellos estaban allí y habían tenido, como se le dice muchas veces en cuanto a las películas, el avant-premier creo que se le llama, la antesala antes que todos los vean. Los discípulos sabían lo que iba a suceder. Pero miren lo que dice la palabra, y quiero hacer foco en este punto. Dice la palabra de Dios: entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Y allá vino la situación, allí vino el peligro, allí vino el momento decisivo. Dice la palabra que le prendieron, calculo, imagino, mi imaginación vuela muchas veces, y no le tomaron de cuerpo completo, si no, no lo hubieran podido apresar verdaderamente, pero le habrán tomado de las vestiduras. Y dice que este joven salió corriendo. Mire, dice la palabra, le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así dice la palabra de Dios, y me da frío pensarlo. En esta noche el simplemente hecho de imaginar, decimos qué cosas locas, ¿no? Qué difícil momento. ¿A quién se le ocurre andar desnudo por la Villa Libertador corriendo a esta hora? Pero hay momentos que lo ameritan. La palabra de Dios me recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda aquella palabra donde José también tuvo que huir desnudo, prácticamente en paños menores. Una situación donde ameritaba huir, ameritaba en el momento de tomar decisión. Hay momentos que en tu vida no vas a poder tomar de muchas cuestiones. Pregúntale a las personas que hoy están saliendo de su país de Israel, personas que no tienen el tiempo, están cayendo bombas, están en peligro y no hay tiempo de alimentar o agarrar la mascota, no hay tiempo de lavar y limpiar las zapatillas. Hay momentos en tu vida que tienes que tomar decisiones rápidas. Eso le sucedió a José en su momento para huir, y tuvo que huir de la tentación del pecado. Pero en este caso la palabra de Dios no menciona que hubiera un pecado allí. La palabra de Dios menciona que este joven, abandonando lo único que le protegía, ese manto que tenía, esa sábana que menciona la Reina Valera, la versión Reina Valera, dice que este joven, dejando lo único que le protegía, salió corriendo desnudo para proteger su vida, para salvarse de los peligros, huyó. Y en eso quiero que prestes atención. La palabra de Dios habla no solamente en esta ocasión. Me recuerda el Espíritu Santo que en el libro de Génesis, ¿cuántos conocen aquel pasaje donde, si usted me acompaña, vamos a leerlo? Génesis capítulo 3. ¿Están aquí? ¿O ya huyeron? Y no me alcanza el tiempo, pero he hablado con jóvenes que en su momento tenían que huir de ciertas relaciones y no lo hicieron, y terminaron afectando sus vidas espirituales. Hay personas, hay un caso, creo que hace poquito lo compartí, un joven que tuvo que salir huyendo porque tuvo un peligro físico. Y yo le decía, no te metas, si los padres no aceptan esta relación, no te arriesgues. No te arriesgues a tanto, porque no estaban con la bendición de los padres. Ellos se amaban, se requerían. Bueno, ya lo compartí en algún momento el testimonio. Tuve que salir a socorrerlo a este joven camino a Jesús María. Me estaba llamando a un teléfono público: necesito que me ayude. ¿Qué te pasó? Lo sacaron corriendo con un hacha. El papá, el suegro, el futuro suegro. Yo le había dicho, si ellos no te dan la bendición, no lo hagas.
tienes que esperar, tienes que saber esperar. ¿Cuántos saben que en su momento Dios te dará la persona indicada, pero debes saber esperar? Amén. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice su palabra. A ver, vamos a leer desde el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él, hablaba del fruto prohibido, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una situación muy similar a lo que sucedió en el Getsemaní con aquel hombre, aquel joven que salió desprotegido de su ropa. Pero este es el primer caso que la Biblia habla de desnudez. Esta es la primera ocasión donde el ser humano caminaba de una manera tan natural, pero cuando entra el pecado en sus vidas, dice la palabra de Dios, que aparece esta vergüenza. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto respondió Adán, ¿verdad? Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, antes de responder, miró una orilla, miró a la otra y dijo: no hay nadie más en este planeta a quien le puede echar culpa más que mi mujer. ¿Por qué no te haces responsable de tus actos? Esta es algo común también en los jóvenes, y es uno de los consejos que traigo en esta noche. Cuando tenemos estas situaciones, qué bueno que es, qué acto de madurez que es cuando somos responsables de nuestros propios actos. Por eso allí tenía muchas ganas de compartir con ustedes con respecto a las excusas que utilizamos, a las mentiras para evadir verdades en nuestras vidas. Pero en esta noche quiero que prestes atención a esto. ¿Qué simboliza la palabra de Dios? Esto durante muchos años yo me preguntaba y le pregunto al Señor: ¿por qué justamente aquel joven huye desnudo? ¿Por qué de repente estaba tan mal para Adán y para Eva sentirse o verse desnudos? Y como el mismo Creador le preguntó: ¿quién te dijo que estás desnudo si siempre caminaste de esta manera? Yo te creé de esta forma. ¿Qué sientes? Y no era la desnudez el problema. La vergüenza del pecado que sentían era lo que estaba demostrándole que había algo en sus vidas que ya no estaba bien. Yo te invito a analizarte en esta noche qué es lo que estás sintiendo en tu corazón cada vez que te presentas a la iglesia, cada vez que te presentas en un tiempo de oración íntimo con el Señor, cada vez que te acercas más a la presencia de Dios. Analizarnos delante de Él si verdaderamente nos sentimos completos, enteros, o a lo mejor el conocer la palabra de Dios nos muestra cuán desnudo, cuán desprotegido estamos de su presencia. Que eso es lo que le sucedió a este joven, tomando simbólicamente la palabra de Dios. Este joven que abandonó esa vestidura y salió desnudo, desprotegido. En este tiempo frío, pienso de esa manera, ¿no? En este tiempo frío vemos qué difícil que es andar sin protección, sin una cobertura, si lo vemos del punto de vista espiritual. ¿Cuántos jóvenes andan espiritualmente desnudos en este mundo? No tienen la cobertura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, habiendo tenido abrigo, teniendo protección, estar protegidos bajo los brazos del Señor, preferimos salir huyendo, salir desnudos y quedamos vulnerables a los ataques del diablo, vulnerables a las situaciones que traen destrucción en nuestra vida? Por eso el Señor te trajo, por eso el Señor me trajo en este lugar. Teniendo protección, teniendo cobertura, no
te alejes, no es conveniente que te alejes de la presencia de Dios. No seas como aquel joven que estando en la casa de su padre prefirió salir de la cobertura de su padre, y todos conocemos la historia, cómo se desarrolló aquel joven que se equivocó, aquel joven que sus vestiduras cambiaron completamente, y cuando vuelve a la casa del Padre misericordioso, el Padre tuvo que abrigar, puso abrigo sobre su cuerpo. ¿Cuántos conocen esa palabra? Creo que fue el caso de Benjamín, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento. O el mismo José, a ver, se me están confundiendo las historias. Aquel niño envidiado por sus hermanos porque el padre le había preparado una túnica. José, una túnica especial. El padre le había preparado una túnica bordada maravillosa, una túnica Lacoste. Y los hermanos lo envidiaban porque esa vestidura no la tenían ellos. Había como una preferencia allí. Y conocemos esa historia, pero quiero que entiendas y comprendas esto. Qué difícil se nos hace vivir fuera de la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Qué difícil es la vida fuera de la protección divina del Padre. Y te quiero hablar en esta noche para que entiendas, porque no es que te vamos a encerrar en la iglesia para que no salgas de la iglesia. La cuestión es que al salir de la iglesia no te alejes de la presencia y cobertura de Dios. Van a tocarte tiempos de estudio y seguramente no vas a poder llegar a la congregación. Van a tocarte tiempos de trabajo y no vas a tener el tiempo que a lo mejor hoy tienes para hacer vigilias, hoy tienes para venir a la iglesia, tienes para servir al Señor. No me refiero a la distancia de la iglesia, a la distancia del madero, no me refiero a la distancia del Padre. Pero sí que no te alejes de su presencia. En oración nos permanecemos cerca de Él. En la lectura de la palabra estamos cerca del Señor. Uno de los puntos que habla la palabra de Dios es esa vergüenza que sentía Adán, esa vergüenza que se transmitió a Eva, esa vergüenza que nos hace sentir cuando cometemos errores delante de Dios. Y uno de los principales puntos que deberíamos corregir en esta noche en nuestras vidas, cuando sientas que te has equivocado, el día que hayas caído, tienes que entender que el Padre está tejiendo, dice la palabra, ellos se armaron vestiduras de hojas, pero el Padre, pasaje, si lo podemos leer después, más adelante, aparecieron vestidos de pieles. El Señor le tenía un abrigo para cada uno de ellos. El Señor no solamente se quedó con el error que cometieron Adán y Eva, no solamente se queda con tus errores, con mis errores, con tus pecados y los míos, sino que el Padre quiere reconciliarse con nosotros. No te alejes de Él, como pasaba con aquel hijo pródigo. El Padre estaba dispuesto y solamente eran los temores del pensamiento que no le permitían a este joven volver a la casa de su padre. Pero el Padre nunca le rechazó, el Padre nunca lo quiso lejos de su casa. Todo estaba preparado para que allí dentro de esas tranqueras, para que dentro de ese campo no le faltase nada a este joven. Muchos de nosotros espiritualmente estamos hambrientos, teniendo una casa con mucho abastecimiento espiritual. Muchos de nosotros estamos, como dice la palabra, aquel joven que estaba en el chiquero con los chanchos, con los cerdos. Y llegó el momento que tenía tanto hambre que le pidió a ese hombre: ¿puedo comer un poco de algarroba de sus cerdos? ¿Cómo te imaginas que voy a darte ese alimento? Es de mis chanchos, no es para ti. Miren al punto que Satanás nos lleva cuando cometemos errores en nuestra vida. Dios tiene pensamientos tan maravillosos para tu vida. Dios tiene planes tan buenos para tu vida y pueden esos planes comenzar hoy si te propones. Pero hay jóvenes que siguen postergando los proyectos divinos porque todavía no han comprendido que el Padre tiene planes para tu vida. Y cuando digo planes, más de una vez nos ha sucedido en casa. Tenemos algo nuevo y automáticamente queremos usarlo, queremos sacar y buscamos la forma y tratamos de... y no le encuentro. ¿Cuántas veces hemos iniciado algo sin... Hace poquito leía... que los manuales están preparados psicológicamente para que nadie los lea, ¿no? Un especialista decía, si se ponen a analizar, hay manuales que tienen primeramente la letra tan pequeña y tiene tantas hojas que te da fiaca, como decir, yo sé que es un reloj, se usa, me dice la hora. ¿Cuántas veces hemos utilizado electrodomésticos sin saber todas las utilidades que tenían?
¿Cuánta gente ha tenido un vehículo que hasta el momento de venderlo después se daba cuenta de las utilidades que tenía el vehículo? ¿Cuántos de nosotros teníamos una cámara de aire en la zapatilla y nunca lo supimos? Cuestiones que si nosotros fuésemos primeramente al Creador en nuestras vidas, decir, Señor, ¿qué plan tienes conmigo? Antes de yo tratar de imaginarlo, antes de yo tratar de inventarlo, pedir al Padre, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que quieres en mí? El Padre le había dado una orden a Adán, le dijo, no toquen eso, y de repente todo se precipitó y todo fue hacia el otro lugar. Pero qué hermoso que es el amor de Dios, ¿sabes? Qué hermoso que es el amor de Dios, que Él no abandonó, y no es que Dios creó otro Adán, otra Eva. Pudo haber caído un rayo sobre el matrimonio desobediente y Dios iniciaba de nuevo todo. Pero Dios no lo quiso de esa manera. Había un plan B para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos equivocado en la primera y nos abandonamos, nos avergonzamos y nos vamos lejos huyendo de la protección del Señor? Y el Señor se queda con nuestra sábana, el Señor se queda con nuestro abrigo. Dice, no te vayas, no te alejes de mí. La palabra de Dios habla que nuestro Señor, nuestro Padre, es como aquel pastor, aquel buen pastor, que cuando andamos perdidos en las acechanzas del enemigo, Él va por cada uno de nosotros. Qué hermoso que es el Señor. Mucho de lo que estamos aquí, hablando de la palabra del libro de Génesis, dice la palabra de Dios que ellos se sentían en ese jardín del Edén, algo tan perfecto, tan maravilloso, y ellos se sentían bien placidos viviéndose en ese lugar. Pero desde que entró el pecado, sus corazones darse. Así yo veo y analizo muchos de los que estamos aquí o algunos que han estado en algún momento y de repente se esconden detrás de los arbustos del huerto, se esconden detrás de los boliches, se esconden detrás de las tareas, detrás de las excusas del trabajo, de las excusas del estudio, y el Señor te está buscando, Él te está llamando. ¿Dónde estás? Dice el Señor. Es tiempo como Adán, es tiempo como Eva, que salga sin importar lo que has hecho, sin importar cuál ha sido tu equivocación. Él no te pregunta qué has hecho, Él no te pregunta por qué lo hiciste. Él te está llamando porque te ve desprotegido donde te encuentras, te ve en peligros. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a seguir adelante sabiendo que el Padre nos está llamando, sabiendo que Dios tiene planes buenos, sabiendo que el Padre ha preparado una casa donde no falta nada, que el Padre misericordioso tenía todo lo que estos jóvenes necesitaban para estar bien? Pero muchos de nosotros nos equivocamos y nos aventuramos a pensar que vamos a hacer la diferencia entre millones de jóvenes que han tomado el mismo camino y han caído en el mismo pozo. Ya sabemos lo que no debemos hacer. Sabemos cuál es el camino correcto, y aún el camino correcto muchas veces se nos hace cuesta arriba, pero es el correcto, sigue siéndolo. El seguir a Cristo muchas veces se nos hace difícil, pero qué hermoso saber esto. Por esto quiero compartir este mensaje en esta noche con los jóvenes. La palabra de Dios habla que este joven que estuvo siguiendo al Señor Jesucristo, en esa misma noche tuvo riesgos, en esa misma noche tuvo que enfrentar temores, y esa es la vida de cada uno de nosotros. No es tan fácil seguir al Señor, pero es lo más recomendable que podemos decirte en esta noche. No es tan fácil ser un joven que ama y siga al Señor, pero qué hermoso que es que podemos tener esa posibilidad. Doy gracias a Dios que me permitió desde niño conocer su camino. Demos gracias a Dios a aquellos desde el momento que conociste la luz de Cristo, desde el momento que fueron abiertos tus ojos, porque hoy en día no andamos solos en este mundo. Esa voz del Señor, esa voz del Creador en el Edén me recuerda que donde sea que yo me meta, donde sea que me esconda, Él está llamándome, Él está buscándome, no porque quiera yo o porque me necesite a mí, sino porque el Padre sabe que cuanto más te alejas de Él, más peligro corren nuestras almas, más peligro corremos de cometer errores, cometer pecados, caer en las tentaciones, y vienen devastaciones sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida emocional, sobre nuestra vida económica. Hay jóvenes que quieren que le vaya bien económicamente, pero están alejándose del Señor, y fuera de Él hay muchos peligros espirituales. Hay jóvenes que quieren formar una preciosa familia, pero el camino que estás escogiendo no es el camino correcto, y el tiempo te lo demostrará. Acércate,
vuélvete a los brazos del Señor y comienza nuevamente, pero bajo su voluntad. Comienza de nuevo, pero bajo su cobertura. Él quiere, Él ofrece en esta noche esa cobertura que no debe faltarnos en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te animás a darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Traje para compartir con ustedes algunas hamburguesas, no. Algunos casos, algunas situaciones que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos alejándonos. Sin darnos cuenta, muchas de las situaciones que nos hacen huir de la presencia de Dios. No debería. Y hasta incluso cuando lo menciono suena ridículo. ¿Quién se le ocurre alejarse de Dios? Pero sin darnos cuenta, muchos de nosotros lo hacemos y frecuentemente. Porque quiero que entiendas que el estar cerca de Dios no es estar en la iglesia, no es estar en la iglesia. Yo conozco muchas personas que congregan en la iglesia más que los mismos que congregan, pero son personas que trabajan en la iglesia y no por eso son cristianos. Por eso no confundas el asistir a la congregación o el ser parte de un grupo con la búsqueda permanente y real de la presencia de Dios. Hay personas que por ocasiones de distancia, por situaciones de su vida, no pueden acercarse a la iglesia, pero están más cerca de Dios que aquellos que están en las primeras filas. Y quiero mirar bien a los que están en las primeras filas. Pero por eso yo te animo en el nombre de Jesús que cambies tu manera de pensar. Pero algunas situaciones que muchas veces nos llevan a huir de la presencia de Dios. El miedo a ser menospreciado por todos los demás. El Señor tiene un plan para tu vida, pero ese miedo al menosprecio, miedo al qué van a decirte, muchos prefieren esconderse del propósito divino. Y no estoy hablando sobre un propósito ministerial de iglesia. Eso en otro caso, eso es otro punto y aparte. Dios tiene grandes planes para tu vida. Quizás en estos días hablaba con alguien que yo le decía, Dios tiene pensado a alguien para tu vida, pero ¿cómo lo vas a encontrar si está todo el día encerrado en una computadora? Haz vida social. Ay, Señor, te pido que pongas a una persona indicada para mí. Bueno, sal de tu cuarto, te dice Dios. Ay, ¿cómo puede ser que no he conocido a nadie? Y porque estás allí con tu teléfono. Voy, trabajo, vuelvo a casa. Vengo a la iglesia, pero no hablo con nadie. No quiero que nadie me toque. Me siento en la silla del fondo. Se dan cuenta que el plan divino es muchas veces mucho más simple de lo que nosotros imaginamos. Pero vamos a cambiar nuestros pensamientos. Otra situación. Cuando no vemos respuestas de lo que anhelamos delante de Dios. Le busco al Señor, pero cuando no recibí aquello que necesité, ya dejé de buscarle al Señor, empiezo a alejarme de Dios y las cosas del mundo empiezan a adaptarse en mi vida. Ya esa vestidura que me protegía, esa vestidura santa, agradable de Dios, de repente deja de ser lo necesario y comienzo a abrigarme de otro tipo de hojas, como dice la palabra. Dios tenía pieles que abrigaban a Adán y Eva. Dios tuvo que preparar esas pieles que sabía que iban a ser necesarias. Pero muchos prefieren estar vestidos de higuera todavía, jóvenes, jovencitas. Revístete, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esos revestidos del poder de Dios? Despójense de las vestiduras de las cuestiones de este mundo. Despójense de todo aquel pecado, dice, despojado de todo el pecado que nos asedia permanentemente. Vístete de lo que el Señor quiere espiritualmente hablando, ¿verdad? Puede que seas muy inteligente. Eres una jovencita muy inteligente, eres muy capaz. Pero muchas veces la inteligencia se mide en las acciones que estás cometiendo. Tenemos grandes planes de Dios. O sea, realmente Dios tiene pensamientos muy agradables con tu futuro. Pero estás tomando malas decisiones hoy y eso traerán consecuencias mañana en tu vida. Por eso, Señor, yo te entrego todo lo que traje a este lugar. Mi forma de pensar, la forma en la que me vestía, y hablo espiritualmente, ¿no? Señor, todo esto que me abrigaba. Mire, ¿qué le sucedió a David cuando estaba allí en aquel campo de batalla y él quiso enfrentar a Goliat? Le quisieron vestir con las vestiduras del rey. Quisieron poner sobre David una coraza que lo iba a proteger porque era la coraza del rey. ¿Cómo se dice? La coraza más blindada del reino estaba sobre el pecho de David, pero él decía, no es esta la manera en la que yo me muevo todos los días.
Hay muchas personas que están anhelando, están codiciando vestiduras ajenas y el Señor te dice, yo te he dado un manto. Yo te he puesto vestiduras santas. ¿Qué estás haciendo con esas vestiduras? ¿Qué estás haciendo con tu corazón? Él tiene planes maravillosos, pero estamos nosotros ensuciando nuestras propias prendas. Y no le puedes echar la culpa a tu novia, a tu novio, a tus amigos, porque eres tú el que tienes que tomar decisión. Eres el que tiene que tomar control y dominio de tu vida. No permitas que otros contaminen. Amén. Otra situación, amar mucho más los placeres de este mundo que a Dios. Cuando comenzamos a amar los placeres, la palabra de Dios habla que no podemos tener esa vida incongruente, esos pensamientos inconstantes. Un día amo al Señor con todo el corazón, pero un rato después estoy mensajeando con quien no debo mensajearme. En un momento alabo a Dios y me despanso en la iglesia en adoración maravillosa, y al otro día estoy insultando en la cancha. Debes tomar una decisión. Dice la palabra de Dios. Más bien, libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Aquella misma voz, era la misma voz del Creador. No había cambiado su tono, no había cambiado su impronta. La misma voz que antes te agradaba es la voz que ahora te atemoriza. El mismo Dios, la palabra de Dios habla que Cristo es la piedra de ángulo para muchos de nosotros. La misma piedra que para algunos puede ser una estructura firme, para otro puede ser la piedra que lo haga tropezar. Aquel Cristo que te ama, el que hoy te ama, qué hermoso que es tener este tiempo de gracia y misericordia. Porque hoy el Padre te extiende su manto de amor. Hoy el Padre te extiende su manto de misericordia. Pero ese mismo Padre, si hoy no lo escuchas, si hoy no tomas decisiones, será el mismo que en algún momento tendrá que decirte, apartados de mí, hacedor de maldad. Pero si tu voz en el Edén me decía cosas tan lindas, pero ya no es el mismo tiempo. Hoy estamos en tiempos de arrepentimiento. ¿Cuántos lo creen así? Escucha hoy la voz de Dios, esa voz amorosa, esa voz del Edén, esa voz del jardín perfecto, esa voz que te quiere dirigir, esa voz que te dice, no toques esto, no lo hagas. Si no, esa misma voz después te causará espanto. La palabra de Dios dice, ¿quién podrá permanecer en pie ante la presencia del Dios Altísimo? Hay muchos de los que estamos aquí que estamos oyendo esa voz amorosa de Dios. No dejes de oírla. Yo recuerdo hace muchos años atrás cometí un gran error en mi vida. Alguna vez he compartido el testimonio. Yo cada vez que venía, estoy hablándote hace más de, 20 años atrás. Por el lapso de prácticamente 2 años, año y medio, 2 años. Cada vez que Manuel venía a la iglesia, yo venía a la vereda y había un intercesor en la vereda. Muchas veces y durante más de un año me sucedió en cada reunión, sin importar si era miércoles, viernes, sábado o domingo. Yo llegaba a la iglesia y había un colaborador en la vereda, o pasaba a la cúpula y había un colaborador en el portón 1, o estaba en las reuniones y venía un colaborador y me llamaban. El Señor me hablaba todas las reuniones a través de la profecía. En cada reunión, no importa si era reunión de miércoles, era vigilia los viernes, vigilia el sábado. Me hablaba permanentemente Dios de todo lo que hoy estoy viviendo en aquel tiempo. Anónimo total en la iglesia, pero delante de Dios Él me escuchaba, Él me hablaba, Él me dirigía muchas cosas que hoy estoy viviendo. Pero ¿qué quiero compartirte con esto? Oía la voz de Dios, pero a través de los profetas. Y nunca olvido aquel, porque venía y muchas veces Dios me hablaba y era Él, y llegó un momento hasta que le dudaba si era Él, tantas veces que me hablaba, años. Y me recuerdo que decía, Señor, cada vez que tú me hables, quiero que me confirmes de esta manera. Solo así prestaré mi oído a cada profeta que me hable. Y quiero decirte que durante todo ese periodo, cada vez que Dios me llamaba, me decía esa clave que yo le había pedido. Y yo abría mi corazón, abría mi entendimiento, entendía que era Dios. Pero llegó un día donde me hice muy el agrandado, ya que el Señor me había respondido de esa manera. La palabra de Dios enseña que debemos probar al Señor. Gedeón le pidió, Dios le dijo, Gedeón, ve, pelea porque tuya es la victoria. Bueno, pero dame confirmación. Y Gedeón dijo, voy a poner un vellón de lana y tú te pido que mojes alrededor, pero el vellón no lo toques. Y el Señor lo hizo así. Al día siguiente pidió lo contrario. Te pido que quede el vellón mojado, y el Señor lo hizo así.
¿Qué pasó? Yo le dije, Señor, ya que me estás hablando tanto por los profetas, te pido que no me hables más. Mira, el día de hoy me recuerdo exactamente la oración que le dije a Dios. Le dije al Señor, te pido que no me hables más por los profetas. Quiero oír tu voz audiblemente. Y me arrepiento tanto de aquella oración que le hice al Señor. Porque el Señor tomó la primera parte de la oración. No me habló más por profecía. Y le faltó la otra parte. Yo le dije, Señor, pero háblame audiblemente. No quieres oírme, no me oirás. Tendrás que escarbar en cada pasaje bíblico. Tendrás que encontrarme en cada reunión. Y así lo interpreto a lo largo de los años. Yo pensaba que era tan fácil, ya que Dios me había preparado y precalentado para eso. Dije, ahora se vienen tiempos donde voy a oír la voz de Dios. Y no volví. El silencio, y la palabra de Dios habla mucho acerca de los silencios de Dios. Pero por más que Dios haga silencio, no debes dejar de amarle y buscarle a Él. Amén. Pero estoy hablando de esto. Aquella voz maravillosa que podemos oír de Dios. Aquella voz que hoy te está llamando y te está dando instrucciones de amor, instrucciones de bienestar, instrucciones que te bendicen, instrucciones que te capacitan, que te forman, que te desarrollan. Esas instrucciones que te buscan no solamente que crezcas en la iglesia, hace poquito lo compartíamos esto. Dios no solamente quiere que crezcas en la iglesia, quiere que al crecer des frutos. La palabra de Dios habla que Jesús vio una higuera cerca de un pueblo y cuando salió le pidió frutos y al no encontrar frutos en esa higuera la maldijo. Era pura hojas, porque aparentaba con esas hojas en ese tiempo. O al día de hoy vemos un árbol bien frondoso y decimos, si tiene estas hojas, imagínate los frutos. Y así hay muchos jóvenes en las iglesias. De apariencia están espectacularmente bien preparados, pero si te acercas verás qué frutos tienen. Y para acercarnos no hace falta venir a la iglesia, porque en la iglesia todos, yo también aparentaba cuando venía a la iglesia. 16 años de mi vida vine a la iglesia y para todos era un orador maravilloso, pero yo me levantaba mi mano y estaba pensando en el partido de fútbol. Es muy fácil aparentar en la iglesia, lo hemos hecho muchos equivocadamente y no debemos hacerlo, pero yo no lo sabía, no conocía la verdad. Pero puedo decirte que hoy esas personas ya no me engañan a mí en lo particular, porque entendemos que Dios no mira las apariencias. Dice su palabra, Él mira el corazón. Adán, puedes taparte con hojas de higuera, pero yo estoy mirando en tu corazón. Hay algo que hasta antes de ayer no había. Varón, mujer que estás aquí presente, Dios no está mirando tu ropa, no mira tu pelo, no mira tu pintura. Él mira tu corazón. Y Dios sabía exactamente lo que había en el corazón de Adán, lo que había en el corazón de Eva, porque Él los había formado a la perfección. Y qué maravilloso que es Dios, que Él pone, siempre hay un árbol en nuestro huerto. Siempre habrá una puerta allí que el Señor te dice, no pases por allí. Hace tiempo compartí, hay un video en internet, un experimento social. Creo que alguna vez lo compartí con los jóvenes. No sé si por Italia, por Europa, en un lugar pusieron un botón de peligro. Un pilar en plena plaza, ¿sí? Una plaza importante, bien concurrida. Hicieron un experimento social, una cámara, y pusieron un botón rojo bien grande y dice, no tocar. Y pasaron todas las personas, pasaban, y obviamente llamaba la atención un botón en plena plaza. Pero todos miraban y la cámara solamente filma. Hasta que pasa una persona y vieron, siempre hay curiosos y en medio hay pero de sobra. Y alguien, ¿qué es lo que hizo? Como hay tanta gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar que apriete el botón? ¿Alguien vio? Levante su mano si alguien vio ese video. Un experimento realmente importante, ¿no? Y alguien bien curioso apretó el botón rojo y cuando apretó el botón rojo las miles de personas que habían en la plaza cayeron al piso y quedó parado solamente el que había apretado el botón. ¿No? Y este experimento demostraba las reacciones. Si sabes lo que no tienes que hacer, ¿por qué lo haces? Pero hay una parte en nuestra naturaleza que siempre te inclina a hacer lo incorrecto. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos la guía de Dios. Y a la guía de Dios también te sumo. Cuando eres joven necesitas el apoyo de un amigo, de una compañera. A las chicas les digo una compañera. Necesitas demostrar, cuando tengas un error en tu vida, no te sepultes por el error que cometiste. El Señor te está llamando, Él quiere limpiarte lo que te has manchado en tu vestidura.
Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Necesitamos arrepentirnos, tener esa actitud de arrepentimiento, confesar lo que hemos hecho malo, confesemos delante de Dios, dejemos de esconder. Y si vamos a buscar a alguien, no culpar, sea para que le diga: mira, hermano, te pido que me estés apoyando en oración porque esto me está causando un mal en mi vida espiritual. Estoy débil en esta área, te pido que ores por mí. Y muchas veces aquellas debilidades no son ni siquiera posibles compartirla con amigos, con nuestros pares. Para eso tienes que confiar en tus padres, confiar en un adulto responsable, confiar en una persona espiritualmente crecida. Por eso están la consejería pastoral en nuestra iglesia. Por eso tienes un líder si estás en un departamento donde puedes acudir buscando la guía espiritual de parte de Dios. Hay muchas personas tratando de afrontar situaciones, muchos jóvenes tratando de afrontar situaciones verdaderamente peligrosas y dramáticas, pero están lanzándose solo. Cuando hay alguien que Dios ha puesto en un orden jerárquico para que pueda ayudarte con esta cuestión que estás pensando. Esto que para vos te está haciendo mucho daño, quizás para vos no paras de descansar, no puedes descansar, no paras de pensar, y de repente puedes descansar en alguien espiritualmente preparado y hallarás paz. Recibirás instrucciones, recibirás apoyo, no estarás solo en esa cuestión. Damos un fuerte aplauso al Señor, ya estamos finalizando en esta noche. Gloria a Dios, estaba frío el té y de repente está caliente. Algunas características de estas personas, de estos jóvenes que permanentemente huyen de la presencia de Dios. Espero que no sea tu caso, pero si tienes alguna de estas características, es urgente que te revista del espíritu de una persona responsablemente, espiritualmente responsable, y decir: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Señor, yo quiero dar frutos en el lugar donde tú me has puesto. Yo quiero sentir estar bajo tu cobertura espiritual. Algunas de las características: un joven que ha descuidado su relación personal con Jesús, dejando de orar y leer la palabra de Dios. Esas personas a lo mejor pueden seguir viniendo a la iglesia, pero ya van a empezar a ver cosas medias malas. Pueden seguir viniendo a la iglesia, pero ya hay otros tipos de pensamientos en sus mentes. Estos jóvenes van a empezar a estudiar y van a pensar que los estudios dependen de ellos y han dejado de confiar en Dios. Cuando la palabra de Dios dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Si quieres hacerlo a Dios parte de tus estudios, puedes hacerlo. Si quieres hacerlo a Dios parte de tu trabajo, por supuesto que Él quiere ser parte de tu trabajo. Por supuesto que Él quiere ser parte de tu vida porque Él ha planificado tu vida, pero muchas veces lo dejamos fuera de nuestra planificación. Y es Él el que tiene todo en sus brazos listo y preparado para nosotros. Amén. Un joven que ha sido inconstante en todo lo que hace, o que siempre comienza algo y no lo termina, allí vas a encontrar una persona que se ha alejado de la cobertura de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios correctos, hijos de Dios conocedores de la palabra, sabemos que tenemos que avanzar. No debemos detenernos, debemos ser valientes. Y le pido al Padre que revista en esta noche, que su manto sobre tu vida sea un espíritu fuerte y valiente, a la manera de Josué. Aquellas jovencitas a la manera de Ruth, Espíritu Santo de Dios, reviste cada jovencita en este lugar, que sean valientes, que sean leales como ella. Personas que puedan comprender que cuando venimos a la iglesia no venimos simplemente a aprender conocimiento de versículos bíblicos y no los aplico en mi vida. La palabra de Dios tiene que traerte luz. Ustedes saben que al visitar una iglesia, al escuchar un programa de radio, al abrir las escrituras en tu casa, tiene que haber un cambio. Si no, ¿para qué fuiste a la iglesia? ¿Para qué escuchaste ese programa? ¿O para qué abriste la Biblia? Debe haber un cambio en nuestras vidas. Por eso es tan importante lo que está sucediendo en este lugar. Amén. Que Dios cambie tu corazón, que puedas volver. Si te has alejado 5 centímetros, 5 milímetros de la presencia de Dios, puedas volverte a Él y estar bajo sus brazos seguro y confiado. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos enfrentar estas personas, aquellas personas que dicen: pero yo siento que me alejé del Señor?
Yo siento que me caí, me cuesta volver a la iglesia. Yo siento que me caí, me cuesta volver a la comunión en oración. Personas que a lo mejor sigues asistiendo a la iglesia, no dejaste de asistir, pero has perdido ese tiempo íntimo, como dice la palabra de Dios, libro de Apocalipsis. Te has olvidado el primer amor, de las primeras obras, en el tiempo de tu juventud, aquellas primeras obras, aquellas oraciones sin límites, aquella búsqueda permanente. Personas que se han quedado con algunos versículos cuando antes escarbabas en la palabra de Dios y te deleitabas en la lectura bíblica. Es tiempo de volver a Él. ¿Qué puedo hacer? Tener mis ojos puestos en Jesús y depender de Él. Vuelve a la dependencia absoluta. Dependencia absoluta. Hay alguien en la Biblia que siempre yo lo caracterizo con dependencia. Creo que Abraham. Todo lo que tenía le pertenecía de parte de Dios, y cuando Dios le pide algo, sin dudarlo, estuvo a punto de entregárselo a Dios. Él tenía una obediencia absoluta a lo que Dios le pida, a lo que Dios le diga, y de esa manera tenemos que vivir nosotros como hijos correctos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debo hacer a partir de esta noche? Llenar mi vida diariamente, todos los días, a través de la oración, llenarme de la presencia de Dios. ¿Es posible? Ay, pero yo el lunes no voy a la iglesia, pero estás en tu trabajo, puedes tener pensamientos de paz para con Dios. Ay, pero el día sábado no sé si vengo a la reunión de jóvenes, pero tienes tantas horas al día para buscar a Dios en oración, para buscar al Señor a través de la lectura de la palabra. Seguramente te quedan horas en la semana para hacer instituto bíblico, para visitar una casa de oración, hacer una evangelización, predicarle a un amigo, quizás allí en la misma facultad, quizás en tu mismo barrio, o aún este partido de fútbol con tus compañeros. Puede ser una buena ocasión para hablar del Señor. Por eso, recuperemos ese tiempo, volvamos bajo el manto. Hay una imagen, me recuerdo hace muchos años atrás, lo quise hacer un cuadro. Hay un disco de Hillsong. Estoy hablando hace muchos años atrás, hoy Hillsong ha cambiado algunas cositas. Pero hace muchos años atrás, uno de los discos de Hillsong marcó mi vida. Muestra, es como un manto elevado, a ver cómo puedo decirte, es como un manto, una tela, sostenida en el aire. Y me puse a ver, vieron que yo soy medio melancólico, medio dramático. Y me puse a ver, era la tapa de un CD. Y digo, qué buena manera de representar al Espíritu Santo. No, porque por allí nosotros tantas cosas no entendemos, no vemos, pero alguien lo representó muy bien en las palabras, en las Escrituras. El viento que no vemos. El viento que podemos sentir, la presencia de Dios. Por eso la presencia de Dios no se encierra en la cúpula catedral, porque hay alguien que está en una casa de oración orando y la presencia de Dios lo visita. Hay alguien que no pudo llegar a la reunión de jóvenes y vendrá en la madrugada, en la vigilia, y la presencia de Dios, ese viento también tocará tu vida. Esa misma presencia que estando aquí nosotros en este lugar puedes clamar, como dice la palabra, y debemos interceder por los otros, y vas a clamar por alguien que está muy lejos de este lugar, y la presencia de Dios puede visitar a esa persona. Por eso yo le pido al Señor ese manto, esa tela, a ver cómo puedo decirte, esa cobertura esté sobre mi vida, no solamente hoy porque lo estemos predicando, sino que esa cobertura nos acompañe donde sea que vayamos. ¿Sabe alguien esto? Una vez yo estaba sentado en un vehículo ahí en plena Maipú, en el Chacabuco, en la ciudad de Córdoba. Para el que no conoce, el que nos escucha de afuera, una de las principales avenidas de la ciudad de Córdoba, pleno centro del microcentro de Córdoba. Yo estaba sentado, trato de resumirlo por el tiempo, pero yo estaba sentadito allí en mi auto. No sé por qué, creo que estaba medio melancólico, medio dramático. La cuestión que yo estaba allí dentro y veo un hermano de la iglesia, un primo, diría el siervo de Dios, no sé si tan hermano, alguien que venía a la iglesia. Pero yo estaba dentro del auto y pasaba la persona con un Marlboro Box. Y cuando yo lo miré, la persona, lo conocía por supuesto, pero no me preocupó la persona. El Espíritu me hablaba a mí mismo. Yo decía, qué impresionante, ¿cómo fuma? No, yo pensaba, ¿sabe lo que? Esto es lo que pensé, dije, qué impresionante. Saber que cuántas veces andaré yo caminando por cuántos lugares y hay alguien que me está observando, así como yo hoy observé a esta persona y ni se percató de mi presencia. ¿Por qué comparto esto? Porque no importa lo que estés haciendo y no importa dónde estés parado, siempre los ojos de Dios te observan todo lo que haces.
sus oídos atentos a todas tus palabras. Por eso no hay que camuflar, como muchas veces me ha pasado, hasta incluso hace un tiempo atrás, alguien que también estaba fumando y de repente cuando me vio dio vuelta el cigarrillo. Digo, qué incómodo. Hermano, siga fumando. Va, hermano. Acabe el pucho, si en un rato se va al infierno. No, pero la persona estaba así con un cigarrillo y cuando me vio a mí lo escondió. ¿Pero por qué? ¿Qué? Si lo que estás haciendo ya lo estás haciendo, no soy yo el que te va, el cáncer del pulmón al que tenés que huir. La cuestión que ese día yo sentado en el vehículo, realmente Dios habló a mi vida. Yo digo, ¿cuántas veces, sin importar si estás en la iglesia o fuera de la iglesia, cuántas veces alguien está observándote y tus actos deben ser exactamente lo mismo donde sea que estés? ¿Sabes qué? Y es por allí un desafío permanente de cada uno de nosotros, hablar de tal forma que sea la misma forma de hablar, que cuando te escuchen tus amigos saben que sos vos. Cuando te escuchan tus compañeros del colegio saben que sos vos. Cuando te escuchen en la iglesia saben que no hay forma de cambiar. Hay personas que cambian de roles a cada rato. Habla de una manera en el partido de fútbol, de otra manera en la facultad, de otra manera en la iglesia. Son preciosos, siervos de Dios. ¿Por qué te comparto esto? Hay una cobertura, y cuando decimos cobertura, hay una investidura espiritual sobre tu vida. Y esto también no nos alcanza el tiempo, pero para los que lideran la iglesia, para que tienen lugares de liderazgo en la iglesia, siempre hay un chiste que habla, pero no nos damos para chiste en esta noche. Pero aquel comisario, para cómo en estos tiempos en la ciudad de Córdoba tampoco es bueno hablar de comisario. Pero si yo soy una persona de la fuerza y me quedo en mi casa, tengo una responsabilidad, por más que no esté afuera, sigo siendo la misma persona. ¿O no es así? Los que estamos aquí presentes tienes que saber que no es que Dios te mira como hijo de Dios cuando te pones la corbata, eres como el Flash que se pone el traje. No es que cuando tomas la Biblia recién allí comienza a correr el reloj de Dios, el reloj biométrico, ahora se transformó, ya se cambió, es mi siervo. Somos siervos de Dios. Pregúnteselo a Moisés, estando pastoreando ovejas, se le presentó el Señor. Pregúntele a José en cada situación, pregúntele a nuestro Señor Jesucristo, Él estando en el huerto, estando en el Getsemaní o estando en la misma cruz, sus palabras debían ser bien cuidadas porque la vestidura de Dios estaba sobre su vida, había un llamado latente en Él. Por eso, como hijo de Dios, yo te animo en esta noche al volver a tu casa. Toma quizás aquella vestidura espiritual que has soltado en algún momento, analízate qué es lo que muchas veces a nosotros nos debilita. ¿Qué es lo que te está haciendo mal? ¿Qué es lo que te está debilitando realmente? ¿Cuál es la tentación que no estás sabiendo afrontar? ¿Cuál es la tentación? ¿Qué es aquello que no has podido vencer hasta el día de hoy? Busca en oración la presencia de Dios. Busca a través de la palabra de Dios fortaleza. Busca en la iglesia. Tiene que haber alguien que te acompañe y te apoye en esta situación hasta que puedas salir adelante. Y si estás firme y nada de esto es necesario en esta noche, urgente, mira a tu alrededor porque seguramente hay alguien que necesita de tu ayuda. Hay alguien que necesita de tu oración. Hay alguien que necesita que puedas colaborar. Quizás sea un tiempo hasta que esta persona tome fuerzas espirituales sola. Quizás sea un tiempo hasta que puedas acercar a esta persona a alguien con un crecimiento espiritual y quizás fuiste como aquel Moisés de transición. Aquella persona que estuvo por un breve tiempo. Pero qué hermoso que es que en el tiempo que estemos con alguien, que en el tiempo que tengamos una amistad, en el tiempo que estés estudiando en esa facultad, en el tiempo que compartas con esos compañeros de trabajo, tu vida tenga esa vestidura que el Padre ha puesto sobre tus lomos. Que tu vida dé un reflejo de una persona que vive de manera correcta, una persona con valores moralmente correctos, una persona que no solamente dice ser un hijo de Dios, sino que se comporta como un hijo de Dios.